La imagen está bien. ¿Me Sí, doctor. informan, por Sí, favor? la imagen está bien, doctor. Sí, doctor, se ve. El audio también, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a acabar el tema este de fisiopatología de los distintos tipos espirométricos y adaptados que hemos hecho de acuerdo a una clasificación a las neumopatías. Les hago recuerdo, hemos visto las obstructivas, bronquitis, asma, enfisema. Las restrictivas, hemos visto la obesidad, depresión del sistema nervioso central, trauma torácico, atelectasia, derrame pleural, neumotórax, etc. De las síndrome de bloqueo al velo capilar, hemos visto el edema agudo de pulmón cardíaco y no cardíaco. De las, por trastorno de la perfusión, hemos visto el tromboembolismo pulmonar. Y bueno, con eso hemos concluido toda la clasificación de las neumopatías. Y las más clásicas, les hago recuerdo que lo van a utilizar a la cabecera del enfermo, que siempre van a ser las obstructivas, restrictivas, bloqueo Doctor, alveolo doctor, capilar y tromboembolismo pulmonar. doctor, ¿Alguien me disculpe quiere que decir algo? Sí, doctor, perdone que lo interrumpa. Sí. No está grabando, doctor. Ah, ya, grabaré. No hay problema, con el mayor gusto. Y de paso he admitido a alguien más. Y ahora estamos grabando. Entonces, en conclusión, todas estas neumopatías obstructivas, restrictivas, por síndrome de bloqueo alveolo capilar, This por call is now trastorno being de la recorded. perfusión, toditas ellas, ¿sí? En algún momento llegan a presentar hipertensión arterial pulmonar. Ya hemos visto la hipertensión arterial sistémica, o sea, del circuito mayor. Y todos los mecanismos fisiopatológicos que acontecen para provocar la misma. Hoy también vamos a resumir, vamos a repetir. Eso es lo bueno de la fisiopatología, es repetitiva y por eso se aprende bien. La hipertensión arterial pulmonar va a estar presente en todas las patologías, en toda la clasificación de todas las neumopatías obstructivas, restrictivas, por bloqueo alveolo capilar, por trastorno de la perfusión, etc. En todas ellas va a estar presente la hipertensión arterial pulmonar. Ahora bien, hay una clasificación bien frondosa que a veces confunde al estudiante cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar. Obviamente, cuando digo hipertensión arterial pulmonar, la P ya está diferenciando, pulmonar, está diferenciando de la sistémica, que ya la hemos estudiado. Conviene al habitante de altura, estoy hablando de Bolivia, y estoy hablando de las ciudades de altura, La Paz, Oruro, Potosí, Uyuni, etcétera, sí, de todas las ciudades de altura, llegan tarde o temprano también a provocar hipertensión arterial pulmonar, sí. Entonces vale la pena que nosotros captemos bien los aspectos fisiopatológicos en la altura y a nivel del mar. Aquí les he puesto un resumen de algunos aspectos a nivel del mar y otros sobre en la altura de las presiones que hay. Normalmente la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media son estas. Pero ya en la altura, si queremos definir qué es hipertensión arterial pulmonar, vamos a documentar indicando que es toda elevación de la presión arterial media arriba de 30 milímetros de mercurio, que es de 25, o toda presión arterial sistólica arriba de 30 milímetros de mercurio.
Ahí tienes, más o menos esa es una hipertensión arterial pulmonar. El gasto cardíaco, por lo demás, es igual, ya sea en la altura o a nivel del mar. El índice cardíaco, que es el gasto cardíaco por la superficie corporal, es la misma. La presión en la aurícula izquierda también es la misma. Ahora, la resistencia vascular pulmonar, que son las dinas por segundo por centímetro elevado a la quinta potencia, según la ley de Puchul, obviamente, a nivel del mar son 133 dinas por segundo por centímetro elevado a la quinta potencia. Son las fórmulas que se necesitan para calcular la resistencia vascular pulmonar, que en la altura es alto. Por la vasoconstricción, ahora vamos a hablar de los aspectos fisiopatológicos, la vasoconstricción que existe a nivel de la altura. A nivel de la altura hemos comentado que hay disminución de la presión parcial del oxígeno, porque se acuerdan que la presión parcial del oxígeno medido por gasometría daba 95, 90 de presión en la presión parcial del oxígeno, mientras que en la altura baja hasta 60 milímetros de mercurio. Y las resistencias también. Las resistencias a la inversa obviamente van a aumentar. Va a haber a menos a hipoxemia, va a responder con aumento de la resistencia vascular pulmonar por vasoconstricción. O sea, hay vasoconstricción por liberación de algunos mediadores químicos que acontecen en la altura. Esos son los mecanismos de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar hay muchas clasificaciones, de las cuales te las voy a ir, una te la voy a ir signando, afirmando, documentando, igual como hemos visto en la hipertensión arterial sistémica, una clasificación bien simplista. La primaria, que no se sabe por qué causa es, aunque en la altura tenemos idea qué es lo que pasa, o idiopática, hipertensión pulmonar primaria o idiopática. Secundaria, como su nombre indica aquí, ya han intervenido algunos aspectos de la circulación menor, como ser el corazón y sus vasos, ¿sí?, que pueden haber determinado elevación de la presión arterial pulmonar, o las enfermedades del pulmón, neumopatías, todas las que hemos estado viendo, parenquimatosis vasculares, intersticiales, mixtas, o lesiones del corazón izquierdo. Al final, toditas estas, ¿sí?, elevan la presión arterial del circuito menor. Sí. Hay una que no se sabe exactamente cómo se eleva, aunque más parece siempre la altura idiopática o primaria, casi siempre se debe a la hipertensión arterial pulmonar primaria de altura, como lo vamos a ir dilucidando. Hay otra clasificación fisiológica, esta clasificación fisiológica de Galland. Esta clasificación la pude obtener de la autoría de Chávez Rivero en México. Era un didacta y uno de los grandes propulsores de la cardioneumología, donde hacía una clasificación fisiológica, precapilares y postcapilares. O sea, esta es anatomofisiológica, diría. Precapilares, aquellas que van desde la arteria pulmonar, ¿no?, hasta los capilares. Y postcapilares, desde los postcapilares que van hasta la aurícula izquierda, hasta la válvula mitral. De las precapilares, enfermedad del parénquima pulmonar son las que van a provocar elevación de la presión arterial pulmonar. Las enfermedades restrictivas pulmonares. Cuando digo del parénquima pulmonar, estoy hablando de la enfisema, tuberculosis pulmonar, cáncer pulmonar, bueno, todas las enfermedades, neumonías. Restrictivas, ya sabes, ¿sí?, atelectasias, derrames pleurales, etc. Tromboembolismo pulmonar,
esta sí la hemos visto, vasculitis pulmonar, y mal de altura, altitud, precapilares, o hipertensión pulmonar de altura, altitud. Mientras que las postcapilares, según anatomofisiológica, diría yo, según esta clasificación, estaría la falla cardíaca izquierda, la enfermedad de la válvula mitral, sobre todo la estenosis mitral, un trombo o mixoma auricular izquierdo que se comporta a la hora de la hora como una estenosis mitral, y la enfermedad veno-oclusiva, o sea, al ingreso de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Esta es otra clasificación que puede, sí, a mí me facilita mucho más esta ya es, evidentemente es una clasificación anatomofisiológica que te puede orientar bastante. Sin embargo, hay varias otras anatomofuncionales en las cuales hay varias otras situaciones en las que explican el tipo de hipertensión arterial pulmonar desde el punto de vista fisiopatológico. Por ejemplo, la pasiva, en la que hay aumento de la presión venosa pulmonar. Aquí estoy hablando ya de la postcapilar. Pero aquí estoy hablando de cómo se han tomado las presiones en el circuito arterial pulmonar, obviamente con el catéter de Swan y Gans, que ustedes han visto, nada más visto en shock, que los habían mencionado. Es un catéter que introduces a través de la vena subclavia, vena yugular o de cualquier vena a la aurícula, va a entrar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar y hasta el capilar pulmonar. Va a medir la presión en la arteria pulmonar y en el capilar pulmonar. Entonces, se han hecho mediciones, por ejemplo, en los sujetos que tienen falla cardíaca izquierda, hay hipertensión arterial pulmonar, pero más que todo la presión venosa corresponde a la postcapilar. La hiperkinética casi es lo mismo, solamente que tiene mayor velocidad de flujo, persistencia del conducto arterioso, enfermedades congénitas, comunicación interventricular, interauricular, obstructivas, por aumento de las resistencias vasculares pulmonares por trastornos intraluminales. La tromboembolia pulmonar sería esto. Las obliterativas por trastornos parietales, o sea, de la pared misma de los vasos pulmonares. ¿Cuál es la endarteritis, el lupus, que pueden alterar la vasculatura pulmonar? Y reactivas por hipoxia en la altura, por ejemplo, o patologías, neumopatías que pueden causar hipoxia y por reflejo van a provocar vasoconstricción y obviamente aumento de la presión arterial pulmonar. Aquí tienes varias otras pero al final más se están enredando que otra cosa. Iremos al estudio de la hipertensión pulmonar primaria. Igual como en la hipertensión arterial sistémica, hay varias bases teóricas fisiopatológicas que te obligan a pensar cuál puede haber sido el problema que ha ocasionado la elevación de la presión arterial media o sistólica en el circuito arterial pulmonar, ¿sí? Parece que ha sido una vasculitis alérgica en este territorio, ¿sí? O una trombosis in situ, microembolias en el circuito arterial pulmonar, pues estoy hablando de la arteria pulmonar y sus ramas, o un tromboembolismo pulmonar asintomático y recidivante en gente que nadie se da cuenta, ha sido asintomático, como indica el nombre, y en multitud de ocasiones que ha ido ocasionando obstrucción, ¿no?, del lumen y obviamente aumento de la resistencia y aumento de la presión en la arteria pulmonar. O tendencia vasoespástica simpática, hay sujetos que tienen más simpático tonismo que otros.
o vasoconstricción pulmonar por grandes alturas. Esta es la que es más atractiva porque porque a mayor altura, mayor presión parcial del oxígeno. Y si hay mayor presión parcial del oxígeno a mayor altura, se puede decir que todos los que vivimos en la altura, sobre todo arriba del nivel del mar, sobre todo arriba de 3.000 metros, ¿sí? Ya pueden tener hipertensión pulmonar primaria, sin que medie una neumopatía o cardiopatía. Simplemente el vivir, ¿no? Por efectos de la hipoxia, ¿sí? Generada por la disminución de la presión parcial del oxígeno. Esa es una de las teorías que más se acepta. En cuanto a la hipertensión pulmonar primaria, ¿sí? Generalmente se pueden liberar, sea cual sea la causa, se van a liberar mediadores químicos endoteliales que tienen la facultad de, como el tromboxano, de vasoconstreñir, ¿no? Y al vasoconstreñir disminuye la resistencia vascular y aumenta la presión en la arteria pulmonar. O una anormalidad del endotelio vascular pulmonar. El endotelio vascular pulmonar a veces se hace hipersensible al ingreso del calcio y del potasio. El calcio obviamente va a provocar vasoconstricción. O el aumento de mediadores plaquetarios, ¿sí? Que se producen por la trombosis in situ o tromboembolia pulmonar, que van a provocar, ¿sí? Vasoconstricción refleja en el circuito arterial pulmonar. O el aumento del calcio, como te decía, que provoca una vasoconstricción a nivel del músculo liso, disminuyendo, obviamente, ¿no? El lumen y provocando aumento de la presión arterial pulmonar. Igualmente, los canales de potasio en el músculo liso que van a estar disminuidos, que van a incrementar el tono vascular. ¿Qué es el tono vascular? La pared de los vasos pulmonares. Y al final van a provocar hipertensión pulmonar, trombosis in situ. Bueno, sea cual sea la causa, la cuestión es que aquí trata de explicar sobre todo las anormalidades de la presión parcial del oxígeno en la altura, el aumento del calcio y la disminución del potasio. Mientras que en la hipertensión pulmonar secundaria, como su nombre indica, ya te está explicando cuál es el factor o la causa que ha provocado elevación de la presión en el circuito arterial pulmonar. Por ejemplo, una obstrucción postcapilar, resistencia al drenaje venoso pulmonar. Por ejemplo, pueden ser la presencia de coágulos a nivel postcapilar o factores obliterativos con resistencia aumentada en el lecho vascular pulmonar. Igual, los coágulos, ya sea a nivel precapilar o postcapilar como aquí. U obstrucción vascular pulmonar, arterias pulmonares medianas y grandes de tromboembolismo pulmonar mayor, ¿sí? O trastornos de las válvulas, ¿sí? Puede ser de la tricúspide a nivel derecho o de la mitral a nivel izquierdo. Pero más que todo es la hipoxia con resistencia aumentada por vasoconstricción. Más que todo esto en las enfermedades, sí, sobre todo de la caja torácica, que provocan obesidad, hipoventilación. Al final, en todas estas, las causas pueden ocasionar las neumopatías. Yo diría que las neumopatías son la principal causa de provocar hipertensión pulmonar secundaria. Dentro de la hipertensión pulmonar secundaria por trastornos cardiovasculares tenemos la pasiva. Por ejemplo, una estenosis mitral o una estenosis aórtica, o la hipertensión arterial sistémica, o un tumor en la aurícula izquierda. Al final, toditos van a provocar elevación de la presión postcapilar. Entonces van a provocar una obstrucción al flujo venoso pulmonar. Va a tener que aumentar la presión venosa pulmonar en su desagote a la aurícula izquierda. Va a aumentar el volumen y la distensión venocapilar pulmonar. Al final van a provocar una hipertensión arterial pulmonar como un mecanismo retrógrado
de una cardiopatía izquierda, obviamente. Esta es una. Otra, hipertensión pulmonar secundaria por estenosis mitral, ¿sí? Esta es una clásica. Va a provocar una hipertrofia de la capa media arteriolar precapilar y proliferación de la íntima. O sea, en la estenosis mitral por hipoxemia, ¿sí? Que hay hipoxemia en la estenosis mitral, ¿sí? Va a provocar en forma secundaria una estenosis a nivel precapilar, porque ya hay elevación a nivel postcapilar. Eso provoca una resistencia al drenaje venoso, ¿sí? Y transmite la presión elevada hasta la aurícula izquierda. Obviamente, si hay una estenosis mitral, va a haber elevación de la presión en la aurícula izquierda, que provoca en última instancia hipertensión pulmonar reactiva, ¿sí? Que hace fallar a ambos, al derecho y al izquierdo. Hipertensión del ventrículo izquierdo, falla cardíaca derecha, y la falla cardíaca derecha tarde o temprano va a ocasionar falla cardíaca izquierda. Eso lo sabemos por los conocimientos de falla cardíaca. La hipertensión pulmonar secundaria, esta es la que nos debería interesar ahora que hemos visto todas las neumopatías. Aquí pongo neumopatías crónicas. ¿Cuáles son esas? De las obstructivas, bronquitis, asma, enfisema. De las restrictivas, hay un mundo de patologías, tuberculosis pulmonar, neumonías, etcétera, que tarde o temprano van a provocar shunts. ¿Qué es shunt? Ya sabemos que es una desaturación, ¿sí? ¿Eso qué provoca? Un reflejo de hipoxia, un reflejo de vasoconstricción. Y ese reflejo de vasoconstricción hace que haya, obviamente, para tratar de disminuir la hipoxemia, se va a tener que acelerar la velocidad del flujo sanguíneo, aumento del flujo sanguíneo pulmonar, para tratar de disminuir un tanto la hipoxia, que es el estímulo vasoconstricción a nivel del circuito arterial pulmonar. El efecto vasoconstrictor por la hipoxemia provoca aumento de la resistencia y que en última instancia provoca hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué quiero decir con eso? Si nos fijamos en las flechas. Muy facilito, que toda neumopatía crónica, sea cual sea de las que hemos aprendido, tarde o temprano van a provocar hipoxemia, porque las neumopatías, su denominador común es la hipoxemia, y la hipoxemia provoca aumento de la resistencia, y el aumento de la resistencia provoca aumento de la presión en la arteria pulmonar o en el circuito arterial pulmonar. En la precapilar, entonces, van a estar, obviamente, todas las neumopatías, ¿sí? En las cuales ya de inicio se va a elevar la presión de la arteria pulmonar, arriba de 20, se va a elevar también en el postcapilar, en el veno capilar, en el postcapilar, o sea, en la presión incluso en la aurícula izquierda, o sea, en las venas pulmonares, y el gradiente de presión de la arteria pulmonar a la aurícula izquierda va a estar aumentado. Pero de todas maneras, va a haber hipertensión pulmonar precapilar y también postcapilar en todas las neumopatías. Una vez que más o menos nos demos cuenta que la hipertensión pulmonar al final no es una enfermedad propiamente dicha, al final es al inicio del capítulo este de hipertensión pulmonar, pueden ustedes observar que lo estoy presentando no como una enfermedad propiamente dicha, sino como un mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Que tarde o temprano todas las cardiopatías, neumopatías, han provocado elevación de la presión en la arteria pulmonar. Pero la que más nos interesa, obviamente, ya lo hemos visto del corazón, las cardiopatías que hay que hacer, la que nos interesa son de las neumopatías. Y cómo es tratar de bajar la presión en el circuito arterial pulmonar. Para eso, el ideal sería disminuir la hipoxemia, ¿sí? O sea, que no haya tanta hipoxia. Para eso sería mejor
mejorar el intercambio de gases, utilizar broncodilatadores, corticoides, en caso de procesos inflamatorios a nivel de la vasculatura pulmonar, analépticos, o sea, fármacos que te ayuden a ventilar mejor. Oxigenoterapia a bajo flujo. En cuanto a oxigenoterapia a bajo flujo, lo hemos recomendado en multitud de ocasiones que los pacientes que tienen neumopatía crónica con poliglobulia incluso, están acostumbrados a su centro respiratorio está acostumbrado, adaptado es el término, a presiones parciales de oxígeno bajas, que es un estímulo al centro vulvar para que el centro vulvar mande a la periferia motora para que uno ventile. Entonces siempre conviene que el sujeto esté ligeramente hipóxico. Me dirán, eso va con la lógica de la terapéutica, pero sí, porque si le das oxígeno a flujo alto, estás quitando el reflejo del estímulo al centro respiratorio de la hipoxia. Entonces no es conveniente. Por eso, cuando se atiende a un paciente con una neumopatía crónica, verbigracia, una broncopatía crónica, un asma, un enfisema, hay que darles oxígeno a 1, 1.5, 2 litros por minuto máximo. Uso de vasodilatadores, sí. Hay que dar vasodilatadores, uno de los grandes vasodilatadores, aparte del nifedipino, que es un bloqueador de los canales del calcio, se encontró el sildenafilo, que fue precisamente, ¿no?, orientada en cuanto a la pesquisa terapéutica para tratar a los sujetos con neumopatías, pero tenía un efecto secundario que era la erección en los señores de edad, y bueno, o en los señores con neumopatía crónica, que ahora prácticamente el Viagra se utiliza más prolíficamente que en las neumopatías. De todas maneras, aquí yo les tengo presentes que ustedes deberían usar. Sí, yo generalmente doy a mis pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sildenafilo es un buen fármaco para ellos. Diuréticos con cautela porque puedes provocar aumento de la densidad, aumento de la, ¿no?, de la coagulabilidad y puedes provocar trombosis. Entonces, hay que evitar, puedes dar aspirinetas para que no hagan trombosis. Por último, para concluir el tema, hablar lo que es core pulmonar. Me han oído al transcurso de toda la fisiopatología respiratoria decir core pulmonar. ¿Qué es core pulmonar? Al final, esta sí es un síndrome. Este sí es un síndrome. Ya no es una condición fisiopatológica como era la hipertensión arterial pulmonar. En todo individuo, voy a partir desde el inicio, desde la base. En todo individuo que tuviera una neumopatía causal, cuando digo neumopatía causal, estoy hablando de un individuo que tenga una enfermedad pulmonar crónica. ¿Cuál es esa? Generalmente la EPOC. Bronquitis crónica, asma, enfisema. Bronquitis crónica y enfisema son las principales causas del EPOC, neumopatía causal. O pueden ser otras, una tuberculosis pulmonar de las restrictivas, que son también crónicas. Tarde o temprano está la neumopatía, lleva la hipertensión arterial pulmonar por hipoxia, porque no hacen un adecuado intercambio gaseoso las neumopatías. Entonces, es un foco de inicio para que se eleve la resistencia vascular pulmonar en el circuito arterial pulmonar. Y obviamente si se eleva la resistencia se va a subir la presión, va a haber hipertensión arterial pulmonar. Obviamente va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Si aumenta la poscarga del ventrículo derecho, obviamente el ventrículo derecho para vencer esa resistencia aumentada se va a tener que hipertrofiar. Y bueno, mira, ha habido una neumopatía causal que ha provocado una hipertensión arterial pulmonar o una hipertrofia ventricular derecha. Al final, estas tres cosas no solamente ha hecho que falle el pulmón, también está fallando el corazón
representada esta vez por el ventrículo derecho. Entonces, al final, por eso el nombre de core pulmonale, o sea, los dos órganos están fallando, ¿sí? A eso se llama core pulmonale. O sea, toda cardiopatía que tuviera estas tres condiciones, neumopatía, hipertensión en la arteria pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, vamos a decir que tiene core pulmonale. Mientras hay sujetos que tienen hipertensión en la arteria pulmonar, pero no tienen enfermedad pulmonar. Son individuos que solamente tienen hipertensión en la arteria pulmonar, ya sea primaria o secundaria, que ha provocado. Entonces, sujetos van a hacer una cardiopatía hipertensiva pulmonar, o sea, teniendo estos dos aspectos, pero no hacen cardiopatía hipertensiva pulmonar, no es sinónimo de neumopatía, de core pulmonale. ¿Qué dice aquí? Por lo tanto, cardiopatía hipertensiva pulmonar y core pulmonale no son sinónimos. Los tres tiene que tener un individuo para que sea diagnosticado de core pulmonale. Core pulmonale. ¿Y cuál es el core pulmonale? Que puede haber agudo y puede haber crónico. Las afecciones de los vasos pulmonares, ¿sí? El trastorno del parénquima pulmonar y la patología de la caja torácica. Al final, este es un resumen fisiopatológico de las tres condicionantes necesarias para diagnosticar un core pulmonale, ¿sí? Sobre todo la neumopatía causal, obstructivas, restrictivas, que van a provocar afección de los vasos pulmonares, que es hipertensión pulmonar. Y casi siempre la patología de la caja torácica, o sea, la cifoscoliosis, la lordosis, ¿sí? Las deformidades de la caja torácica van a provocar la neumopatía y la hipertensión pulmonar, al final que van a provocar un core pulmonar. Su fisiopatología del core pulmonar al final es, ¿no? Todas que han provocado, ¿sí? Alteraciones con un denominador común, que es la hipoxia. Puede ser por enfermedad vasocursiva, puede ser por trastornos parenquimatosos del pulmón, obstructivas, restrictivas, o síndrome de alveolo capilar, alteración de la ventilación, perfusión, todas las neumopatías. Al final han provocado hipoxia, han provocado aumento de la resistencia, hipertensión pulmonar, han hecho que se aumente la presión en la postcarga en el circuito derecho, se ha hipertrofiado el ventrículo derecho y al final ha hecho un core pulmonar, que cuando es compensado el individuo tiene obviamente los tres factores, y cuando es descompensado, obviamente el individuo va a tener disnea, ¿sí? Hipoxemia, taquicardia, taquipnea, ortopnea, tendencia a la hipotensión arterial sistémica, digo, ¿no? Y ese es un paciente descompensado severamente. Incluso puede que haga cifras críticas de hipoxemia hipercapnia, medidas con gasometría. ¿Cuáles son las cifras críticas? 35 milímetros de mercurio abajo la PaO2 de oxígeno y arriba de 45 milímetros de mercurio la PaCO2, el dióxido de carbono. Muy bien, de acuerdo a la evolución, al core pulmonar le puede ser agudo, una trombombola pulmonar, o un core pulmonar crónico, como es un enfisema que se ha agudizado. Entre esos hay el subagudo. ¿Cómo debes tratar a un paciente con core pulmonale? Al final es casi todo el resumen de todo lo que hemos visto en fisiopatología. Corregir la hipoxemia, si es por enfisema, por bronquitis crónica, por tromboembolia pulmonar, tendrás que dar oxígeno a flujo bajo. Ya te he dicho que lo conveniente no es dar flujos altos, por muchas causas. Todos los sujetos con core pulmonale casi siempre tienen poliglobulia por la hipoxia, por todos tienen hipoxia crónica, y eso ha hecho que tengan aumento de los glóbulos rojos. Entonces son sujetos
propensos a hacer coágulos, a hacer trombosis. Entonces siempre tienen que estar anticoagulados, por lo menos con aspirina, mejor si los anticoagulas con warfarina. Vasodilatadores tipo nifedipina o sildenafilo. Tratamiento de la falla cardíaca, ya lo sabes, lo hemos visto. Y sobre todo, la flebotomía, que son las sangrías. Yo tenía pacientes, sabes, que llegaban y sigo, pacientes que siguen acudiendo de Uyuni, de La Paz, Potosí, Oruro, a veces con hematocritos de 22, 25, ¿sí? De hematocrito. Usted parecía, disculpa el término, api cuando sacabas hacías la sangría, ¿sí? Parecía api. Generalmente sacábamos un medio litro y al mismo tiempo le pones un litro de suero fisiológico o suero Zinger, lactato. Cualquiera de los dos son buenos. Las flebotomías siguen en boga en el mundo entero y el inicio fue en Inglaterra, sigue siendo un tratamiento de predilección para los pacientes que tienen core pulmonar. No hay otra por el momento. Obviamente, aparte de toda la conceptualización generalizada que te he dado del core pulmonar. Creo que eso es todo. Me voy a dar el tiempo necesario. Voy a detener la grabación. Sí. Y adelante. Me gustaría que me pregunten. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Doctor, disculpe, en el core mencionó la regulación de la hipoxemia o la ¿Cómo? A ver, corrección. Caterín, dime de nuevo. Doctor, era acerca de la corrección de la hipoxemia. En la ¿De la hipertensión, corrección de la hipoxemia? sí, que ha mencionado como tratamiento en el core. Eh, Esto le hacía referencia porque, a diferencia de la hipertensión, nos había mencionado que la corrección de la hipoxemia era con oxígeno, pero en una concentración baja. ¿Y en el core pulmonar importa la concentración de oxígeno, doctor? Sí, o sea, muchísimo. A flujo bajo, digo. Bueno, mira, la fracción inspiratoria de oxígeno es 21% para todos nosotros, tú sabes. Si nos proporcionan oxígeno a 1 litro, 2 litros, tu fracción inspiratoria de oxígeno sube más o menos a unos 25, 30 milímetros, 25, 30 más o menos por ciento sube tu fracción inspiratoria de oxígeno. Si nos das con mascarilla, ¿sí? Con mascarilla bien apretado a un flujo de velocidad, de flujo de 5, 7 litros por minuto, más o menos te dan una fracción inspiratoria de oxígeno de un 40-45%. Y si te dan puro oxígeno, bueno, pues es una fracción inspiratoria de oxígeno, obviamente 100%. Ahora bien, la pregunta que me has hecho es muy pertinente porque vale la pena recordarles que todo paciente con core pulmonar o con EPOG, aunque EPOG de core pulmonar se diferencia, ya sabes en qué. Entonces, todo paciente con core pulmonar, ¿sí? Debe recibir oxígeno a flujo bajo, o sea, a 1-2 litros por minuto, ¿sí? Para no quitar el fenómeno, ¿no? De la hipoxia, porque si le quitas la hipoxia, el centro respiratorio en estos individuos ya está adaptado, ¿sí? A flujos, a fracción inspiratoria de oxígeno bajos. Entonces el cerebro todavía sigue mandando orden a la caja torácica para que inspire. Pero si le das a FiO2 altísimas con flujos de velocidad, ¿no? De oxígeno altísimas, le estás quitando, ¿no? El estímulo. No sé si me he hecho explicar. El estímulo de la hipoxemia.
Eso es vital que sepa el estudiante. ¿Me he hecho captar, Caterín? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. Entonces, cualquier cosa, a la orden, jóvenes, buenos días. Hasta luego, doctor. Buen día, Hasta doctor. luego. Hasta luego.